Gloria a Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Pronto tendremos el día 18 de este mes, allí en ¿cómo se llama la plaza esa? Tres Hermanos, ¿cómo? Ciudades Hermanas. Vamos a tener ahí un tiempo de oración. No nada más nosotros, es una invitación masiva a las iglesias, a los pastores, a las iglesias, donde va a haber una reunión para orar por la ciudad. Entonces van a ir muchas congregaciones. Entonces, estamos invitados, yo voy a estar ahí, pero usted también está invitado. No tenemos que irnos juntos, allá nos vemos y vamos a levantar las manos porque pues, para que no se desate más feo la situación. Ahí, los profetas de la maldad están diciendo que todavía no revienta aquí en el puerto. Pues no va a reventar porque tenemos a Cristo. Mire, he estado investigando sobre oración, ¿sí? Y sobre lo que es la guerra, pero la guerra no es que haga mi show, no. Realmente, ¿qué es la guerra? No puedes ser una persona de guerra si no conoces la Biblia, si no estás empapado de la Escritura, si no tienes revelaciones de la verdad. Hay dos tipos de profetas: el profeta de la palabra y el profeta del Espíritu. Entonces, hacer guerra no es hacer un show, un pancho allá y luego, no. Primero tienes que trabajar con tu carne, con tus emociones. O sea, la guerra primero es interna. Tiene que haber fuego, luego tienes que aprender algunas cosas. Y por lo que he visto, si el pueblo de Dios hiciéramos lo que dice la Biblia, no, hombre, hermano, ya se hubiera convertido el orador. Pásale ahí. Ah, ya está listo. Un saludo para el expresidente, Dios lo bendiga. Cabecita de algodón. Sí. Sí, bueno, sí. Muy alto esto. Permítame que no me voy a acomodar aquí. Aquí hay mucho rollo. Sí, sí, bueno, sí. Sigue sonando. Sí, bueno, sí, sí. Gloria a Dios, Dios es bueno, amén. Vamos a... Hecho mucho eco. Mande, es que tiene mucho eco. Sí, bueno, sí, 1, 2, 3, sí. Gloria a Dios, sí. Vamos a ver esto. Es que son un montón de aparatos y no le atino a ni uno. Bueno, Dios les bendiga. Sí, bueno, sí, 1, 2, 3, sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es un cristiano, ¿no? Hoy pusimos en la diapositiva qué tipo de cristiano soy. Muchas de las veces, pues ya tenemos muchos años en la iglesia y pues realmente no prosperamos. No todos, ¿verdad? Algunos que realmente sí tienen el llamado. Entonces, hoy vamos a ver qué tipo de cristiano soy. Déjenme acomodo aquí. Bueno, para empezar, pues ya tenemos muchos años nosotros en la iglesia y ya sabemos qué es ser cristiano, o tenemos idea de qué es ser cristiano. Por lo regular, pensamos que el asistir a la iglesia, que estar viniendo a la iglesia, que bautizarnos, que repetirnos los pecados, es realmente ser cristiano. Pues en parte sí y en parte no, porque también hay procesos. Hay procesos para caminar, hay etapas del cristiano donde va avanzando conforme su necesidad espiritual le va pidiendo. Entonces, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, fue la primera vez que se le llamó cristiano. ¿Y qué es un cristiano? Los cristianos son seguidores de Cristo. Entonces, permítame un poquito,
Es que tengo que estar pendiente del sonido, aunque se me va. Bueno, en el libro de los Hechos, el capítulo 11, vemos la primera vez que se llaman cristianos. Cuando aceptamos a Cristo, pues nos convertimos al cristianismo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, nos convertimos al cristianismo. Y ignoramos el llamado que realmente Dios tiene en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros pensamos que el venir a la iglesia los domingos, venir a los eventos, estar en los eventos, bautizarme y llegar a la hora de que empiece el servicio, irme, es realmente un cristiano. Sí, es cristiano, pero pues hay procesos y hay etapas. Vamos a Efesios. Vamos al libro de Efesios. Siempre ignoramos el llamado que tiene Dios para nosotros y el plan que tiene Dios para nosotros. Pero pues, Dios es piadoso, amén. Vamos al libro de Efesios, Efesios 1. Me voy a tener un poquito de paciencia porque acabo de cambiar la Biblia. Entonces, se me traspelan aquí los versículos. Vamos al libro de Efesios 1. Se los voy a leer. Efesios 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y el Padre Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta palabra predestinar es la 4309, que es prorizo, que es determinar antes, o sea, antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios nos predestinó antes de que nosotros fuésemos. Por ejemplo, hay muchos, pues realmente, muchos llamados. Vamos al libro de Mateo 22. El versículo base es Apocalipsis 17:14. Ahorita vamos a llegar ahí. Mateo 22:14. ¿Alguien que le guste leer, que esté allí? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí vemos dos categorías, dos etapas: los llamados y los escogidos. Los muchos quiere decir a muchedumbre, a toda la gente que ha habitado y habita en la tierra. Entonces no muchos, no todos fueron llamados. Sí en algún momento se les presentó Dios en su vida, pero no fueron llamados. Ignoraron a Dios o desecharon a Dios. Mas sin embargo, dice, pocos los escogidos. O sea, es decir, somos minoría, somos pocos los que somos escogidos, llamados y escogidos. Y lo recalca mucho el Señor Jesús en el capítulo, ahí mismo, Mateo 20:16. ¿Alguien que le guste leer, que esté por ahí cerca? Entonces aquí Jesús enfatiza mucho los llamados y los escogidos. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los escogidos? Vamos al al versículo base, que es Apocalipsis 17:14, que es en el que vamos a estar trabajando. Apocalipsis 17:14. Se los voy a leer yo. Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces aquí vemos otra categoría, que son los fieles. Y ahí vamos una, que son llamados, elegidos y fieles.
No todos tienen el privilegio de ser escogidos, no todos tienen el privilegio de ser fieles, pero sí todos tenemos el privilegio de ser llamados. Entonces, si asemejamos llamados, escogidos y fieles con el tabernáculo, ¿alguien recuerda el tabernáculo? Se conforma por 3 partes, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Los llamados caminan sobre el atrio, los escogidos caminan sobre el lugar santo y los fieles caminan sobre el lugar santísimo. Es más o menos una figura. ¿Quiénes son los llamados? Los llamados son, la palabra llamados es la 2822, que es kletos, que es invitado, invocar y llamar. Es decir, por ejemplo, nosotros como cristianos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pues hicimos muchos sacrificios, dejamos el pecado y nos convertimos a Dios, tomamos la decisión de seguir a Cristo. Entonces por eso se nos llama cristianos. Y después de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, viene el bautismo sobre las aguas. Viene el bautismo sobre las aguas y empezamos a congregarnos y empezamos a ser más frecuentes en nuestra vida espiritual, o sea, venimos más seguido a la escuela. Los llamados son, por ejemplo, aquellas personas que no se comprometen para no ser escogidos, para no tener tanta responsabilidad, vaya. Por ejemplo, es muy fácil ser llamado. Por ejemplo, es muy fácil venir a la iglesia, cantar, orar, recibir la palabra e irnos, pero no nos comprometemos realmente con nuestra vida espiritual y nuestro crecimiento espiritual, porque pues, más o menos venimos como a calentar la silla, como a calentar la banca, venimos y nos sentamos y nos vamos. Por ejemplo, los llamados serían aquellos que escuchan las alabanzas en las iPods, les da vergüenza que sepan que es cristiano, o aquellos que no profesan allá afuera que son cristianos. Esos son los llamados. Mas sin embargo, por ejemplo, los llamados son aquellos que, vaya la redundancia, que Dios llama, pero no se comprometen a servir, no se comprometen a servir en la iglesia, a ayudar en la iglesia, a ser parte de la iglesia, a tener un compromiso, no nada más espiritual, sino un compromiso con la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia va a recibir el pan. Entonces, si queremos recibir el pan cómodamente, pues tenemos que aplicarnos y echar la mano en las necesidades que requiere la iglesia. No estoy diciendo que se venga a hacer el aseo y esas cosas, o sea, estoy diciendo que los llamados no se comprometen, que los llamados les da vergüenza, les da pena decir que son cristianos. Entonces no llevan una vida íntegra con Dios y no llevan una vida un cristianismo superficial, un cristianismo líquido, un cristianismo muy quebrantable, muy frágil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Día de Muertos, en Halloween, un llamado podría ser aquel cristiano que hizo la calaverita o que se vistió secretamente. Eso es un llamado. Entonces no hay ese compromiso con Dios, pues entonces cualquier cosita, cualquier cosa lo va a mover. Entonces está ese paso, ese pie en el mundo y ese pie sirviendo a Cristo, ese pasito en el mundo, ese pasito en los lugares donde debe estar y ese pasito en la iglesia. Entonces no hay cierto compromiso, no hay una cierta responsabilidad en su crecimiento espiritual. Entonces ellos caminan, por ejemplo, en el atrio que tenemos el altar de los sacrificios y tenemos el lavacro. Por ejemplo, los llamados hacen el sacrificio de la redención de sus pecados, o sea, dejan su vida pasada y empiezan a más o menos a caminar con Dios.
Entonces empieza una vida de sacrificios. Y luego viene más adelante el lavacro. El lavacro es más o menos, es como el bautismo en aguas. Entonces nos arrepentimos, nos bautizamos y ahí nos quedamos nada más. No hay un progreso, no hay un avance en nuestra vida espiritual. Nos quedamos en el atrio. Subimos, bajamos, mas sin embargo no damos ese paso hacia el lugar santo para ser escogidos. Entonces no hay ese cierto compromiso, cierta responsabilidad de ese crecimiento espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Entonces voy muy rápido, porque si no pasaría más temprano. Bueno, entonces los llamados son personas salvas que se limitan al crecimiento espiritual. Asisten a la iglesia por los beneficios exteriores que la iglesia ofrece. Por ejemplo, son aquellos que vamos a hacer una campaña, pero vamos a donar. Vamos todos a la campaña. O, por ejemplo, viene el predicador fulano, tiene el don de sanación. Y como estamos enfermos, vamos y a que nos quiera sanar. Vamos a Mateo 12:15. Alguien que lo tenga ahí, que lo quiera, guste leer. Entonces, la gente lo seguía porque había sanación. No había ese compromiso de ser un discípulo íntegro con Dios. Entonces, muchas de las veces nos acercamos por los beneficios que nos da la iglesia o que nos da el cristianismo. Ahora vamos a ver a los escogidos. Los escogidos. Es la 1588, es la palabra 1588 en el hebreo, en la concordancia Strong. Es ecletos, que es selecto, favorito, elegido. Los escogidos son, por ejemplo, aquellas personas que de un grupito son seleccionadas. Un ejemplo sería, por ejemplo, la tribu de Leví. La tribu de Leví, ellos fueron seleccionados para el servicio del tabernáculo, para el servicio a Dios, a la casa de Dios, donde iba a habitar Dios. Entonces, por ejemplo, hay un trasfondo porque cuando salieron del desierto, que cuando a Moisés se le fue dada la ley, cuando subió al Sinaí, duraron 40 días, no recuerdo qué tiempo duraron. Entonces le dijeron a Aarón que hicieran ídolos. El pueblo de Israel le dijo a Aarón que hicieran ídolos. Entonces hizo un becerro de oro. No recuerdo el nombre del becerro. Y cuando bajó Moisés, vio todo el relajo que traía el pueblo de Israel. Y entonces se dice, a ver, los que escojan por el becerro, los que escojan por Dios. Entonces, la tribu de Leví fue la que escogió servir a Dios. Entonces ellos se apartaron, y entonces Dios ya no quiso jalar con las otras 11 tribus. Ya no quiso ser parte de ellos. Mas sin embargo, pues tenían un buen líder, tenían un buen Moisés que se opuso y convenció a Dios para que no se fuera a su presencia de ellos. Entonces la tribu de Leví fue seleccionada más adelante porque hicieron, por esa decisión que tomaron más adelante en Levítico, vemos que esa tribu fue seleccionada para servir en el templo de Dios. Por ejemplo, estaban los hijos de Leví, que eran Coat, Merari y Gerson. Ellos ministraban el atrio. Los levitas ministraban el atrio. Los sacerdotes ministraban el lugar santo. Y el sumo sacerdote ministraba el lugar santísimo. Entonces, la tribu de Leví, en ese tiempo, el tabernáculo se movían y había que recoger las cosas y acampaban en otro lugar. Entonces había mucho trabajo para ellos. Pero ellos fueron seleccionados, ellos fueron escogidos. Dios los apartó para el servicio del templo.
Mas sin embargo, vemos más adelante que ellos no tenían heredad. Entonces Dios los escogió, pero ellos no tenían tierras, no tenían casas. Mas sin embargo, ellos nunca negaron servirle a Dios. Ellos fueron fieles a Dios. Entonces, esos son los elegidos. Vamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro. Téngame paciencia porque esta Biblia está nueva. 1 de Pedro 1, 2. Se los voy a leer. ¿Están ahí? Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Amén. Esta palabra presencia es la 4268, que es prognosis, que es anticipar, pensamiento por adelantado. Entonces fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Esto lo vemos en Amos, cuando estamos en la simiente de Dios. Y esa es la palabra de Dios, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz y multiplicada. Es decir, Dios nos eligió antes de que fuésemos. No es casualidad que usted esté aquí esta mañana, no es casualidad que yo esté aquí esta mañana. Nosotros, en cierta parte, tomamos la decisión de venir al servicio. En cierta parte, tomamos esa decisión de escoger por Dios. Pero esa semillita ya la traíamos antes de que fuéramos hechos. Ya habíamos escogido seguir a Dios. Amén. Los elegidos son personas que decidieron ir más allá del llamado. Tomaron la decisión de seguir más profundamente a Dios, no para vanagloria, sino para su crecimiento espiritual y así agradarle más a Dios. Vamos a Filipenses 3, Filipenses 3. ¿Sí me estoy dando a explicar? Entonces son llamados, escogidos y fieles. Amén. Filipenses 3, se los voy a leer yo. Versículos 12 y 15. Aquí, se los voy a leer. No que haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo yo alcanzado, pero una cosa que hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo al blanco, al premio, la soberanía, vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pues más claro ni el agua. Entonces, no es que el apóstol se haya creído muy sabiondo, que ya le había alcanzado todo ya, o que ya estaba en el límite. No, él quería seguir aprendiendo. Entonces los escogidos tenemos esa hambre, tienen esa necesidad de saber más de Dios, esa necesidad de servirle, esa necesidad de alcanzar algo más allá. No querían quedarse donde estaban, querían progresar y querían avanzar en su vida espiritual. Amén. Entonces, por ejemplo, ellos eran escogidos. Por ejemplo, un ejemplo entre llamados y escogidos. Relacionamos más o menos, ¿se acuerdan de Sansón? Sansón era un nazareno llamado. Vamos a comparar a Sansón con Daniel. Sansón era una persona, Dios lo llamó para derrocar a los filisteos. Mas sin embargo, a él lo jaló mucho el mundo, a él lo jaló mucho la parte de afuera, las tentaciones y todas esas cosas que no lo dejaban caminar. Entonces, él ya no pudo hacer nada porque cayó en la tentación. Mas sin embargo, vemos el ejemplo de Daniel, que era una persona íntegra y que él escogió servirle a Dios. Él escogió no ser parte del mundo. Él escogió servir a Dios y tuvo un montón de problemas, sí, pero también tuvo muchos beneficios y Dios lo respaldó.
Entonces, más sin embargo, entre Sansón, definitivamente, al final de cuentas, Dios obró en Sansón y cumplió la voluntad que tenía que hacer Sansón, pero no lo hizo de una forma agradable a Dios. Lo hizo, y entonces es mejor que nosotros tomemos la decisión a que Dios nos lleve a la fuerza para cumplir su voluntad. ¿Por qué? Porque no sabemos de qué manera vamos a llegar a esa parte. Más vale hacer las cosas bien y servirle a Dios con honestidad e integridad. Amén. Entonces, esos son los escogidos. Nos quedamos en Filipenses, ¿eh? Bueno, entonces, si asemejamos un poquito lo que es los escogidos con el lugar santo, en el lugar santo tenemos el candelero, tenemos el altar de perfume y la mesa de los panes. En el candelero más o menos asemeja la luz de Cristo. El perfume era el altar de oración y la mesa era el sustento. Entonces, tenemos que, para ser escogidos, no nada más es, sí, Dios, voy a decidir por ti, voy a empezar a estudiar, voy a leer más la Biblia. No, tenemos que tener oración, porque si no hay oración, pues realmente no va a haber vocación. Entonces, por ejemplo, para ver un poquito lo del candelero, Isaías 11, lo que Dios nos da en el lugar santo. Vamos a ver algo de que Dios nos da en el lugar santo. Versículo 2. Es más o menos lo del candelero. El candelero tenía 7 brazos. 3 a los lados, uno en medio. Tenía sus velas. Estaba en el lugar santo. Entonces dice la palabra de Dios, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, de inteligencia, el Espíritu de consejo, de fortaleza, de conocimiento y el temor de Jehová. Entonces, cuando nosotros escogemos por Dios, Dios nos va a reposar en nosotros, pero va a reposar sobre el Espíritu de Jehová, va a reposar en nosotros y también va a reposar el Espíritu de sabiduría. Vamos a ser un poquito más sabios, vamos a ser más inteligentes y vamos a saber dar consejos y vamos a tener fortaleza y vamos a tener conocimiento y vamos a tener ese temor a Jehová, ese respeto que merece Jehová. Entonces esa es en la parte del candelero. Y en el altar de perfume tenemos la oración. Entonces tenemos que ser personas de oración. Si somos escogidos, tenemos que ser personas que busquen a Dios a través de la oración, de la intercesión y de todas estas cosas que nos acercan mucho a Dios. Y el pastor ha estado hablando mucho de la oración y la intercesión. Otra cosa es que no hagamos caso y no vengamos los viernes, ¿verdad? Pero necesitamos tener ese compromiso, esa actitud para hablar con Dios. Entonces, luego está la mesa de los panes, que es el sustento, que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que ser personas que realmente, porque escogidos, pues ya de perdida, pues tenemos que ser, porque fieles ya es otro boleto, ¿eh? Pero están los llamados, los escogidos y los fieles. Entonces, tenemos que caminar con Dios y porque es un proceso. No lo estoy comparando como niveles, porque si lo comparamos como niveles, vamos a llegar al sectarismo y al fanatismo. Son procesos. Si lo tomamos así, son etapas de nuestra vida en las que vamos trabajando y vamos creciendo. Entonces, vamos a ser escogidos. Por ejemplo, los escogidos tienen la misma visión que tiene el pastor, se acoplan a la visión que tiene el pastor. No a la visión de la institución. A la institución realmente no le importamos, somos unos becerros, borregos. Mas sin embargo, si nos acoplamos a la visión del pastor, vamos a poder apoyarlo, vamos a poder trabajar con él. Entonces tenemos que, no es nuestras propias revelaciones, porque si nos muestra a nosotros y no se lo muestra el pastor, pues realmente no
no tiene ese respaldo, porque tenemos todo lo que tiene que venir, lo que viene para nosotros, tiene que tener un respaldo bíblico y un respaldo sustentable en Dios. No todo lo que pensamos y todo lo que queremos hacer es lo que Dios quiere. Hay que apegarnos a nuestro pastor, hay que apegarnos a la visión del pastor, hay que apegarnos a las necesidades de la iglesia. Entonces, y así para poder tener un servicio en paz con Dios y con nuestro pastor. No llenándolo de ideas ni haciendo cosas. Hay que ver cuál es la visión del pastor y entonces trabajamos conforme a la visión del pastor. Entonces, esas son las personas escogidas. Permítanme. Creo que voy muy rápido. Bueno, entonces, en Apocalipsis tenemos los llamados, los escogidos y los fieles. Los llamados son esas personas que no se comprometen en su crecimiento espiritual, que tienen ciertos límites, que marcan mucho ese límite de nada más venir a la iglesia y no servir. Nada más venir a la iglesia, recibir la palabra y vámonos. Y los escogidos tienen esa hambre, esa necesidad de servicio, esa necesidad de crecimiento espiritual. Siempre andan buscando dónde estudiar, qué es leer la Biblia, andan preguntándole al pastor sobre discipulado, sobre cosas así de la Biblia. Esos son los escogidos, los que son muy inquietos para aprender. Entonces tenemos que, son los selectos. Amén. Entonces ahora vamos aquí a los fieles. Bueno, fiel, es llamados, está en Apocalipsis, llamados, escogidos y fiel. Los fieles es, en la Concurso Strong, es la 4103, que es pistos, es digno de confianza, confiable, fidedigno y creyente de verdad. Y es otra etapa del cristianismo, es otra parte del proceso, porque realmente como somos susceptibles, somos frágiles, somos personas frágiles, los fieles ya son de rectitud delante de Dios, ya son personas, ya pasaron por el atrio, ya pasaron por el lugar santo, ya tienen la palabra, ya tienen oración, ya tienen todas estas cosas que Dios nos da, ya hay todas esas cosas que Dios nos quiere dar como herramientas para nuestro trabajo, para nuestro crecimiento espiritual. Entonces son fieles. Vamos a Apocalipsis 2:10. Dios es bueno, amén. Vamos despacio porque gloria a Dios. Apocalipsis 2, versículo 10. Se los voy a leer. Dice la palabra de Dios: no tenga ningún temor de las cosas que ha de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendrás tribulación de 10 días. Sea fiel hasta la muerte. Amén. Entonces, estas personas fieles van a ser tentadas y van a ser probadas. Vemos mucho en la Biblia un ejemplo muy claro, es el libro de Job, es el personaje de Job. Siempre me dicen, siempre que predicas dices Job, pero Job fue una persona fiel porque a pesar de la tribulación, a pesar del infierno que le dio el diablo, porque perdió todo, perdió su familia, perdió
posesiones, perdió todo. Mas sin embargo, sí tuvo su momento de crisis, obviamente, porque todos tenemos momentos de crisis. Mas sin embargo, él retomó esa verdad que tenía en su corazón y le fue fiel a Dios. Retuvo su integridad. Entonces, Dios lo probó, lo llevó a la tentación, lo llevó a la prueba, lo llevó a la lucha y lo sacó del pozo donde estaba. ¿Y qué pasó después de que salió del pozo? Dios le regresó todo lo que tenía. Y no nada más eso, le regresó el doble. Entonces, esas son las personas fieles. Probados, dice la palabra de Dios. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Esa palabra probados es la 3985, que es peirazo, que es esfuerzo, incitar, escudriñar, disciplinar, examinar, tentar. Es decir, Dios nos va a examinar a través de la prueba. Dios nos va a examinar y nos va a disciplinar. Entonces, si no hay prueba, no hay disciplina. Y si no hay disciplina, no hay meta. Entonces, querramos o no, le hagamos como le hagas, Dios permite que vayamos que nos venga tribulación a nuestras vidas. Realmente, pues, no sabría decirte por qué estás pasando, ¿verdad? Pero todas esas circunstancias que nos duelen, esas circunstancias que nos apechurramos aquí, esas circunstancias son parte del proceso. Dios no se va a quedar con nada. Dios nos está probando. ¿Por qué? Porque nos está examinando. Y a través de esa prueba, Dios nos está disciplinando para que seamos personas fieles, para que seamos personas íntegras. Y tenemos que ser fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice más adelante? Y te daré la corona de la vida. Entonces vamos a llegar a un nivel muy alto. No estoy hablando de niveles espirituales así como que yo soy... No, porque caeríamos en el sectarismo. Vamos a llegar a un placer con Dios, a una verdad. Dios nos va a revelar los misterios para nuestra vida, no para la vida de otras personas, para nuestra situación, para nuestras circunstancias, para nuestra necesidad. No es que Dios nos vaya a revelar esos misterios de que, el rapto, el apocalipsis. No, Dios nos va a revelar lo que necesitamos en nuestras vidas. Entonces, Dios nos va a disciplinar a través de la prueba. Vamos a Efesios 6:11. Vamos despacio. Hay tiempo. Efesios 6:11. Se los voy a leer. Vestidos de toda armadura de Dios, para que puedas estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Entonces, cuando estemos en la prueba, cuando Dios nos está examinando, cuando Dios nos está disciplinando, todos los principios que hemos aprendido a través de la vida o de lo que Dios nos ha dado, que nos ha revelado, por ejemplo, la armadura de Dios, son principios que nos protegen. Entonces, todos estos principios que aprendimos nos van a proteger de toda tribulación, de todas las angustias que tenemos. Tenemos que estar listos para esa tribulación, para poder así alcanzar la corona de la vida. Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que estar con toda la armadura puesta para poder estar firmes, para poder estar bien cimentados, porque si hay buenos principios, hay buena cimentación. Si no hay buenos principios, pues nos vamos a tambalear. Entonces los principios que aprendemos son muy importantes, porque con esos principios va a llegar el enemigo, sí, nos va a atacar, nos va a dar tribulación, mas sin embargo vamos a estar firmes, vamos a estar fuertes y nada nos moverá. Amén. Entonces, vamos a Hebreos
3. Ya vamos a terminar, hermanos. Hebreos 3, 5 y 6. Se lo voy a leer yo nuevamente. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Mas Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, hasta el cabo tuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Entonces, Moisés fue una persona fiel. Hay muchos ejemplos de personas fieles, pero Moisés en especial le fue fiel a Dios. Vamos ahí mismo en Hebreos 3, 14, estamos hablando sobre la fidelidad, lo fiel. Se los voy a leer. Porque participantes de Cristo somos hechos con tal de que conservemos firme hasta el fin del principio de nuestra confianza. Entonces tenemos que estar firmes y perseverar. Por ejemplo, si regresamos otra vez a lo que es el tabernáculo, ya dijimos que los llamados están en los atrios, que están en el altar de sacrificios y en el lavacro. Los escogidos, que son esas personas que quieren un poquito más, que tienen esa necesidad, tienen esa hambre, tienen la necesidad de ese crecimiento espiritual. Entonces, pues ya perdí que llegar ahí, ¿no? Pero está el candelero, ya pasaron por el candelero, de perfumes y la mesa de los panes. Y los fieles están más allá, están en el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Pues está el arca del pacto. Y están los juicios de Dios, entonces están los misterios de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, tenemos acceso a llegar a esa parte, a cumplir con el proceso. Porque eran los levitas estaban en el atrio, los sacerdotes ministraban en el lugar santo y el sumo sacerdote ministraba en el lugar santísimo. Entonces Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces tenemos acceso a todas estas cosas que Dios nos da. Porque si no tuviéramos acceso, pues realmente pues Dios no nos diera estas cosas. Pero si Dios nos las dio, es porque nos va a dar acceso para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, vamos a Romanos 1:17. Romanos. Ay, me perdí. Se lo voy a leer yo otra vez. Porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces dice la palabra de Dios, 17, porque en la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces esas personas son personas, las que llegan al proceso de fiel, son personas que tienen mucha fe, que tienen mucha necesidad de Dios, que no es que ya hayan alcanzado todo, como dice el apóstol Pablo, sino que tienen esa hambre, esa necesidad de aprender más, esa necesidad de querer un poquito más, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, vemos que estas personas fieles, Dios permite que tengan acceso. Hay otras teorías, hay otras cosas que sí concuerdan mucho, que las personas que llegan hasta lo máximo son personas especiales. Y sí, son personas especiales porque tomaron la decisión de servir a Dios. No quisieron quedarse atrás. Pero no me voy a meter mucho en esas cosas porque ya esas cosas son más de Biblia, ocupan más fundamento bíblico. Entonces, en Apocalipsis, de todas formas, vamos a Apocalipsis 17:14.
de todas formas los llamados hicieron esa decisión de convertirse a Cristo. Entonces, de todas maneras, Dios los va a usar, de todas maneras Dios van a estar con Dios, porque dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor y señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, o sea, ya es un avance, ya es un, ¿cómo decirlo? O sea, ya están ahí de todas maneras, ya no hay chance, porque si se arrepienten, al menos que vuelvan a caer, pero ya tomaron esa decisión, porque dice la palabra de Dios, los que están con Él, porque los llamados, los escogidos y los fieles van a estar con Él. Entonces ya es ganancia. Pero si tenemos chancita, si tenemos la oportunidad de llegar a ser escogidos, porque realmente para ser fieles nos falta mucho camino. Para ser fieles nos falta muy, porque a las personas fieles Dios les revela misterios, Dios les revela su palabra, Dios revela su poder. Entonces, pues ya de perdida hay que llegar a ser escogidos, porque los llamados son los que no se quieren comprometer, los que no quieren jalar, los que no quieren ayudar. Los escogidos son los que apoyan. ¿Sabe qué, pastor? Necesito ayudar, necesito ir a un discipulado, necesito que nos platique de la Biblia. Ahí están las clases en YouTube, ya. Tenemos esa hambre para poder desarrollarnos espiritualmente, para tener ese crecimiento espiritual, para poder nutrir nuestra alma de una manera más espiritual y acercarnos a Dios para seguir con el proceso. No me quiero quedar en el atrio, no me quiero quedar atrás, quiero seguir caminando, quiero seguir avanzando, quiero llegar a que Dios revele sus misterios para mi vida, para mí mismo, no para vanagloriarme y decir, Dios me reveló fulana cosa. No, Dios, quiero entender por qué soy escogido, quiero entender por qué soy llamado, quiero entender por qué soy fiel. Muchas de las veces no entendemos, somos cristianos, pero no entendemos qué es ser cristiano. Muchas veces no entendemos qué es servirle, ser fiel, ser íntegro a Dios. Entonces nos vamos a quedar en ese lugar, nos vamos a quedar atrás. Mejor hay que echarle más ganitas y hay que buscar ese crecimiento espiritual con Dios. Entonces pretendemos seguir caminando, queremos seguir avanzando, queremos seguir los pasos de Dios. Entonces tenemos que escoger más por Dios, tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que nutrirnos más de Dios, tenemos que acercarnos más a Dios, tenemos que buscar todas las posibilidades que podamos, todos los recursos que nos da la iglesia para nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que abrazarlos, tenemos que apapacharlos, tenemos que quedarnos con estas cosas que Dios nos da. Porque muchas de las veces el pastor está predicando y Dios le está dando palabra, Dios le está revelando misterios para nosotros, mas sin embargo no captamos esa idea. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre llamados, y hay una diferencia entre escogidos, y hay una diferencia entre fieles. Entonces, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué proceso quieres, en qué proceso quieres estar? ¿Te quieres quedar en llamados o quieres ya de perdida ser escogido? Entonces tenemos que buscar y acercarnos más a Dios. Entonces esta mañana yo lo invito a que recapacite, a que piense las cosas, a que se busque, ¿sabes qué? Pues sí, cierto. Nomás voy a la iglesia, ya llego, está barrido, ya llego y ya. Me siento, oro la palabra y vámonos. No, ¿sabes qué? Ya no quiero ser llamado, quiero ser escogido. Quiero servirle a Dios, quiero buscar más a Dios, quiero comprometerme más a Dios, quiero avanzar, quiero tener ese crecimiento espiritual con Dios. Voy a la oración los viernes, voy a ir a buscar a Dios, quiero tener una comunión con Dios. Voy a orar en mi casa, voy a leer palabra, voy a buscar todas esas cosas, todos los recursos para nutrir mi alma, para nutrir mi mente, para nutrir mi ser espiritual. Entonces necesito ser escogido. No hay que quedarnos en ser llamados, hay que hacer
que hay perdida, escogidos. Ya más adelante, si Dios nos permite, ser fieles. Porque ser fieles ya es otro boleto. Entonces, pues, Dios los bendiga y la verdad que sí lo invito esta mañana a que recapacite, a que vea su corazón y analice y piense, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Dios? Ya no quiero ser llamado, quiero ser escogido, porque tu palabra dice que fuimos predestinados antes de la creación del mundo. Entonces ya había un propósito en mi vida, entonces ya había esa hambre desde los que estaban en los domos de Dios, desde la simiente, ya estaba esa necesidad espiritual para servirte, Dios. Entonces, Dios, ya no quiero ser llamado, quiero ser escogido. Y si me lo permites, dame chance para ser fiel, Dios. No quiero caer en el sectarismo, no quiero caer en el fanatismo. Quiero servirte con integridad, quiero servirte con toda la fe y ponerme toda esa armadura para cuando llegue la tribulación no caer. Cuando el diablo nos lleve a esa cárcel, no ser tentado para llegar a la estatura del varón perfecto, para llegar a con Dios. Entonces tenemos un ejemplo muy claro que es nuestro Señor Jesucristo, porque Él, hay tres cosas con las que lidiamos, el ser humano lidia mucho, que es el pecado, el dolor y la muerte. Entonces nuestro Señor Jesucristo venció estas tres partes, venció el pecado con la tentación en el desierto, venció la angustia y el dolor en la cruz del Calvario y venció la muerte en la resurrección. Entonces tenemos ese claro ejemplo. Si Dios se convirtió en humano para que nosotros tengamos entendimiento de que también nosotros lo podemos hacer. Por eso Dios es muy misericordioso. Dios es muy tardo para la ira y grande en benignidad. Entonces, cuando estemos en la prisión, cuando estemos en ese pozo, cuando el diablo nos esté dando tribulación, ¿sabes qué? Yo desde antes, yo escogí por ti. No permitas que yo caiga en esto, Dios. No permitas que caiga. Necesito esos principios, vestirme de esos principios, de esa armadura, para cuando llegue el enemigo no me pueda vencer y estar firme y no me pueda mover. Entonces, ¿sabes qué, Dios? Ya estuvo bueno, ya no voy a ser llamado, voy a ser escogido. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a traducirlo. ¿Cómo? En el lenguaje así popular. Dios, ya me cansé de calentar la banca. No. Padre Dios, te damos gracias. Tu palabra dice que tú pones el hacer como el querer. Pon el deseo interno, Dios, de servirte. Pon, Señor Dios, aquello que hace falta en nosotros. Pon la unción, el fuego, la sustancia de tu nombre, Señor. Obra, Señor Dios, a través de los recursos, de todo aquello que tienes, Señor nuestro, para henchir lo que somos, Señor Dios. Y que esto que duerme, esto que se relaja dentro de nosotros, despierte, Señor. Tu palabra dice, despierta tú que duermes y te resplandecerá la luz que es Cristo. En ese tiempo, Dios, el que vivimos, Señor nuestro, te pedimos, Padre, que tú vengas a obrar, Dios, por amor de tu nombre. Que tú nos des la visión, Señor Dios, y que vengas y avives, Señor nuestro, esas cosas que están ahí en nuestro interior de las elecciones que hicimos, Dios, en las eternidades pasadas, Señor Dios. Estamos aquí porque todo responde a un propósito. No llegamos aquí a esta colonia por casualidad, no nos conocemos por casualidad, todo responde a un propósito. Fuimos llamados a seguir al Cordero, fuimos llamados a crecer, Señor Dios, fuimos llamados a conocerte, Señor nuestro, fuimos llamados a tener experiencias reales en este tiempo para trascender a la eternidad. Rakashira Bahaya. Gracias, Señor Dios, por lo que en el tiempo tienes para nosotros. Gracias por la sangre del Cordero. Gracias por el poder de tu nombre, Señor. Y gracias por el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Vamos a pasar los muchachos, vamos a ponernos de pie. Hay una alabanza que dice...